Estamos de regreso, esto es el plato del día. Ayer, justo mientras desarrollábamos el guión que preparamos diariamente para ustedes y estábamos en pleno apogeo del programa, recibimos la información del desplome de un edificio en la ciudad de La Vega, un edificio de 4 plantas que alojaba las instalaciones de una mueblería que también en el año 2019 había sufrido un incendio en por lo menos 2 de sus pisos. Ayer, lamentablemente, el saldo de muertos se cuenta una persona fallecida y por lo menos 7 heridos que fueron rescatados bajo los escombros de este derrumbe que ha consternado a la República Dominicana. Tengo la información de que en el programa Solo para Mujeres, ya a la 1 de la tarde, una llamada con a un miembro del cuerpo de bomberos había dado como fallecido a una persona, a uno de los cuerpos rescatados. Esto se ha quedado ahí, pero está en el programa de Solo para Mujeres de ayer. Y me parece muy, muy, muy raro. Y muy interesante que se averigüe y se investigue si esta información se tenía tarde temprano, ayer tarde temprano, que me llamó mucho la atención, también hubo un video del jefe del cuerpo de bomberos diciendo que tenían comunicación con una, pero con otra no, aunque no decía que estaba fallecida. No, decían que en las declaraciones eso Solo para Mujeres fue, hemos rescatado 4 personas con vida y un cuerpo, un cadáver. Entonces, me parece pero estaba muy complejo, porque de hecho nosotros transmitimos en vivo cuando sacaron el cadáver. Ninguno de las personas, ¿a qué hora? ¿En la tarde? No, 11 de la noche. No, yo estoy diciendo que eso pasó en el lo que te digo de Solo para Mujeres. Sí, yo lo que te digo es que a esa hora, muy correcto, porque no había comunicación con una de las 2 que quedaron atrapadas. No, contaban las personas de los cuerpos rescatados. Entonces me parece muy raro porque nosotros conversamos con 2 personas en La Vega. En La Vega, sí. Y ninguno nos dio información de eso y fue más o menos a esa misma hora. No, se recuerda que habían 6 heridos. Nosotros nos mantuvimos toda la tarde en La Vega dando información continua al respecto. Llegó Juan Manuel Méndez García, el director del Centro de Operaciones de Emergencias, hablaba de 6 heridos que ya habían sido llevados al Hospital Traumatológico Juan Bosch, que está en La Vega, 2 personas que estaban atrapadas, con una tenían información, incluso ya la habían canalizado, decía en ese momento el jefe del cuerpo de bomberos, pero con la otra no había ningún tipo de comunicación. Lo que puede ser es que ya a esa hora tuvieran la sospecha de que estuviera fallecida. Pero recordemos que toda esta cosa genera muchas informaciones, aunque tengo que reconocer que las autoridades que estuvieron ahí ayer desde el primer momento y dieron toda la información a los equipos de comunicación que estaban ahí, de los medios, en ningún momento dijeron que no. 911, el COE, la gente de los bomberos, el propio Kelvin Cruz, el alcalde de la ciudad, que Kelvin Cruz tiene que también rendir cuentas en esto. Sí, bueno, pero hay mucha gente que tiene que rendir cuentas, porque definitivamente tenemos que asumir responsabilidades e ir viendo que cuáles intervienen en situaciones como estas, porque en una situación como la que ya se supo y fue público a nivel nacional, lo del incendio, no es posible que esto siguiera funcionando sin miramientos. Tenemos en la vía telefónica al señor presidente del CODIA, el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos, Julio Gil, que se encuentra con nosotros para ampliarnos sobre esta información. Y en eventos como estos se quita la ropa, las diferentes organismos, y empezamos a conocer las realidades. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está? Le habla el ingeniero Cristian Rojas. Disculpe que lo teníamos mal en el guión, gracias por aclararlo. El presidente del CODIA. Lo que pasa es que su elección es nueva, ingeniero, entonces como que no hemos asimilado todavía, usted sabe. Tenemos 5 meses un par de meses, sí, usted estuvo aquí con nosotros, recuerde. Muchísimas gracias. Del Caribe. Gracias, don Cristian, por aceptar nuestra llamada. Primero, a mí me gustaría saber ¿cuáles son las instituciones llamadas a la supervisión de las construcciones y de aquellas construcciones que han sufrido algún tipo de evento que pueden dañar su estructura? Sí, muchas gracias y saludamos a todas sus radio oyentes. Las instituciones que están llamadas a intervenir en una obra son el Ministerio de Medio Ambiente, las alcaldías y el Ministerio de la Vivienda.
primeramente quien otorga el uso de suelo, quien determina lo que se va a construir en un determinado solar, son las alcaldías o los ayuntamientos, como le dicen corrientemente. Luego que el ayuntamiento da los permisos de uso de suelo, eso pasa, si Medio Ambiente requiere también otorgar alguna permisología, lo hace antes de ir al Ministerio de la Vivienda, donde se otorga la licencia de construcción. Uh-huh. Y en el caso, perdón, ingeniero, en el caso de esta edificación sufrió un incendio. ¿Cuál es el proceso a seguir puntualmente en estos casos, en una demarcación, en un territorio, como se dice modernamente, tan pequeño como cualquier municipio cabecera de nuestras provincias? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el procedimiento, ingeniero? Cuando ocurre un incendio en una estructura, en una edificación, hay que evaluarla, a ver si se requiere la demolición o si se requiere un reforzamiento o rediseño estructural. Tengo entendido que cuando ocurrió el incendio en el 2018-2019 de esa mueblería, se les requirió a los propietarios hacer un reforzamiento, un rediseño, a lo que ellos no hicieron caso. Aparentemente buscaron un albañil, que son una persona empíricas, porque los albañiles nuestros no salen de una escuela de construcción, la mayoría no tienen certificación y muchos de ellos son extranjeros los que están construyendo. Entonces, en vista de que la persona no hizo caso a los requerimientos que se le hicieron, buscó a alguien que le hiciera la construcción y por eso ocurrió el siniestro en el día de ayer. Evidentemente que una mueblería está sometida a cargas especiales con todos los electrodomésticos en cada uno de los niveles, y más que tenía una plataforma de paneles solares en el techo que lógicamente carga mucho la estructura, y ese tipo de hay que tenerlo en cuenta, todas esas cargas para el diseño estructural. Bueno, agradecemos esta información y de hecho le invitamos a continuar con nosotros porque se integra a este panel el ingeniero Osiris León para ampliar más estas preguntas que tenemos y esta conversación con el CODIA con respecto a lo que vimos ayer. Pero lo que vimos ayer lo vimos en un lugar y puede pasar en muchos, porque precisamente es la realidad de cómo se construye en República Dominicana. Hace un momentito el ingeniero Cristian Rojas nos hablaba de que las alcaldías dan los permisos de uso de suelo, medio ambiente si es necesario algo más de permisología, y luego van al Ministerio de Vivienda para conseguir la licencia de construcción. Todo Eso es nuevo ahora, antes era obras públicas. Sí. Se concentró ahora el Ministerio de la Vivienda. Pero que además en estos casos puntualmente la supervisión está a cargo de las alcaldías, nos aclaró el ingeniero Cristian Rojas. No, las alcaldías no, la supervisión está a cargo del MIBET, que tiene un departamento de supervisión. Era obra pública, ahora es MIBET. No, me refiero, yo le preguntaba puntualmente ahorita, ingeniero, que qué pasaba en el caso de las situaciones que han tenido un incendio como este, y se lo preguntaba puntualmente en este caso. ¿Qué pasa? Este edificio se incendió. ¿Quién supervisa los resultados, lo posterior? Le reitero la pregunta. Luego de un incendio, lo primero que van y levantan un informe son los bomberos de la zona, lógicamente. Pero esa estructura, como sufre daños, hay que hacerle un reforzamiento o una readecuación. Y para eso debe ir un ingeniero estructural a hacer las evaluaciones del lugar y saber qué es lo que se le va a hacer, porque... ¿Y quién gestiona esa parte, ingeniero? ¿La tiene que gestionar el cuerpo de bomberos o lo tiene que gestionar el propietario? El propietario, claro, porque es que quiere restablecer su negocio, quiere poner su edificación en funcionamiento. Entonces, lo que tenemos aquí en este país es
que hay demasiadas construcciones ilegales. Que la gente construye con albañiles y los albañiles normalmente no regulan ni van y aprueban planos a las instituciones públicas. Y mientras no haya un régimen de consecuencia en contra de esas construcciones ilegales, vamos a seguir teniendo. Aquí inclusive hay hoteles en la región este que construyen, terminan los hoteles y luego después es que van y someten los planos al Ministerio de la Vivienda y a Obras Públicas. Ingeniero, ¿quién falló en este caso? ¿Qué institución del Estado falló en no haber hecho lo debido después de un incendio como el que tuvo este edificio? Quien falló en ese caso es el dueño de la propiedad, porque el dueño de la propiedad no fue a legalizar, no se auxilió de un ingeniero o un arquitecto para que someter los planos ante las instituciones correspondientes. Entonces la responsabilidad total de eso la tiene el dueño del inmueble. ¿El CODI es accesible para el ciudadano común para mediar o fiscalizar en estos casos? ¿Es algo fácil de hacer? Porque a veces el dominicano argumenta que la burocracia, que todo se lo ponen en China, que es muy difícil. Nosotros aquí en el CODI somos accesibles. Inclusive, si algún cliente, algún ciudadano tiene un problema con un ingeniero, nosotros le buscamos la solución aquí en el CODIA. Sí, pero ustedes no están para supervisar ni dar servicios como institución. Por supuesto. No estamos para supervisar, pero para eso hay un departamento de inspección en el MIBE y de supervisión de obras privadas, que en el renglón que cae una obra que esté, lógicamente, cuando los planos están sometidos y están con todas las normativas de la ley, los requerimientos. Porque que aquí, y no solamente en el área de la construcción, aquí nadie quiere someterse al rigor de la ley. Ingeniero, ¿no hay ninguna disposición establecida que obligue a una institución a perseguir, a supervisar una edificación que haya pasado por una experiencia o una situación como la del incendio de este edificio? ¿Cuál es esa institución? Bueno, el Ministerio de Obras Públicas antes y ahora el MIBE tiene la potestad para paralizar cualquier tipo de obra que no esté regularizada. Nosotros la notificamos, la obra, nos auxiliamos y estamos propugnando por un acuerdo entre las alcaldías, el Ministerio de la Vivienda y el CODIA, para que donde quiera que exista una obra ilegal, estemos partícipes de las tres instituciones y tomemos el asunto, porque no podemos seguir en este asunto cada vez que ocurre una tragedia, porque recientemente en un hotel del este se cayó el lobby, el techo y mató a una persona y mire la tragedia que tenemos ayer ahí en La Vega. O sea que vamos a tener, imagínense ustedes si en este país ocurre un sismo de una magnitud como el de Haití, que quién sabe lo que puede suceder aquí con todas esas construcciones que se han hecho ilegal y que no están regularizadas. Exacto. Bueno, pues le agradecemos muchísimo al ingeniero Cristian Rojas, presidente del CODIA, del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos, nos ha acompañado en esta parte de esta conversación. Muchas gracias por haber estado aquí en el plato del día. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, tenemos aquí en cabina al geólogo Osiris de León, experto en estos temas, y nosotros quisiéramos saber con Osiris, agradecerle que esté aquí, ¿qué pudo haber pasado con ese edificio? Buenas tardes, para mí un gran honor estar con ustedes. Gracias a Albanelli por la cortesía de la invitación, gracias a todo el equipo. Para mí, como siempre, es motivo de satisfacción conversar con todos ustedes, aún en momentos tristes como estos, donde todos estamos conmovidos, y qué bueno que ustedes tenían una conversación previa con el ingeniero Cristian Rojas, que es el actual presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Aquí hay una sumatoria de factores, pero tú puedes decirlo en el lenguaje de la calle que los dueños tumbaron el edificio. ¿Cómo así? ¿El lenguaje de la calle tumbaron el edificio? ¿Cómo? Porque si tú eres dueño de este edificio y tú comienzas a tumbar columnas, muros, sin tú saber de ingeniería, lo lógico es que tú estás intentando tumbar el edificio hasta que lograste tumbar el edificio. Se me ocurriría a mí como invitado a esta cabina comenzar a romper columnas, muros y vigas sin saber cómo están distribuidas las cargas que soportan. La columna que tú menos crees o la viga que tú menos crees está soportando la mitad del peso de una estructura porque quizás por una razón particular en el diseño hubo que hacerlo así.
Cuando tú me dices a mí que tú quieres un espacio amplio, sin columnas en el medio, la carga que debía soportar la columna del medio, ahora yo tengo que mandarla para los laterales. Entonces, si de repente viene Albanelli en una reestructuración, en una remodelación, en una modificación, y quita esa columna, a lo mejor ella no se había percatado que había un cálculo estructural que te mandaba toda la carga para allá y ahora el edificio se aplasta. Sobre todo, tomando en cuenta lo siguiente. Número 1, si hubo un incendio en el 2019, hubo un resentimiento de la estructura. Obligatorio, eso es de ley. Torres Gemelas. ¿Por qué se caen las Torres Gemelas? ¿Por el impacto del avión? No, por el incendio. No fue el impacto del avión que tumbó la torre. Fue el incendio que calentó el acero, y el acero, que es el que resiste la tensión, la tracción, dejó de trabajar y comenzó a colapsar. Fíjate que colapsa verticalmente, de arriba para abajo. Este edificio colapsa verticalmente Así de arriba mismo. para abajo. ¿Por qué colapsa de arriba para abajo? Porque el nivel 3, que era el último nivel en ese entonces, estaba resentido por el incendio y no se intervino. Cuando se llama a dos estructuralistas para intervenir, ellos dicen, esto hay que demolerlo. ¿Y qué dice el dueño? No, yo no lo puedo demoler. Claro. Yo le quiero hacer un piso arriba. No, tú no puedes poner un piso arriba porque ya no lo aguanto así, pero yo le quiero poner un piso arriba. Pero me queda sin responder, Osiris, y no sé, tú eres un bastante conocedor de todo. ¿Cómo es que te quedas sin responder? Perdón, me queda sin responder el hecho de qué institución tiene la responsabilidad en un pueblo en donde todo se sabe, y esto está en YouTube y en toda la parte, en toda la información. ¿Quién es responsable de que este señor no siguiera como si no hubiera pasado nada? Mira, Cristian Rojas te dijo, y tienes razón, Cristian, con lo que te dijo, el responsable primario aquí es el dueño. Ciertamente tú estás buscando, con razón, una respuesta institucional. Claro. Hay un Ministerio de Vivienda que hoy asume el papel que en el pasado asumía el Ministerio de Obras Públicas. El nuevo gobierno introdujo cambios. Y las funciones constructivas, escuelas, hospitales, edificios, que antes estaban en la dirección de edificaciones del Ministerio de Obras Públicas, todo eso pasó ahora al Ministerio de Vivienda, que era anteriormente el Instituto Nacional de la Vivienda. Se le dio más jerarquía, más tamaño, más autoridad y más funciones. Ahora, ¿qué ocurre? El Ministerio de Vivienda no puede ir a supervisar casa por casa, día por día, pueblo por pueblo. Porque el ministerio no sabe lo que Albanelli y familia está haciendo en su casa en Jimaní. Y los ministerios no tienen representación en las provincias. Ellos ya entraríamos ahí en espionaje. Alguien que chivate y diga, allí están haciendo una... Es la gente que tiene que ir. No, pero pregunto, ¿el Ministerio de Vivienda no tiene una representación en cada provincia? Sí, pero no tiene la capacidad logística para ir casa por casa, edificio por... Porque muchas de estas remodelaciones se hacen en secreto. Cristian te lo decía, no presentan un plano. Para tú intervenir tu escuela, tu iglesia, tu mueblería, tu restaurante, tu hotel, tú tienes que presentar unos planos de modificación a la institución y que esa institución revise, avale y apruebe. Y tú tienes que poner una valla frente a tu remodelación diciendo el número de permiso que tú tienes, la fecha de emisión de ese permiso, el número de colegiatura del ingeniero que está haciendo eso, el número de C4 del ingeniero que está haciendo eso y cuándo se autorizó eso, para que la comunidad tenga. Y si cualquier ciudadano que va pasando por ahí tiene alguna inquietud, va al CODIA, que es una institución asesora del Estado por ley 6160 y es la que vela por el ejercicio de la ingeniería, que está regulada por la ley 6200. Entonces, bajo ese escenario, Juan Pérez va y busca a Pedro González, que es su primo albañil del barrio, me lo va a hacer más barato, además yo lo voy a pagar cuando yo pueda, y bajo ese escenario de facilidad y flexibilidad, yo someto a la sociedad a un alto nivel de peligro como ese. Mira, Osiris, tenemos a D'Angelo Rick, nuestro periodista que está dando seguimiento a la condición de los heridos, a quién era la joven que falleció en esta lamentable situación. Queremos saber qué está pasando en este momento en la ciudad. Buenas tardes, D'Angelo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Hola, D'Angelo.
¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, bien. ¿Y usted, Ángel? ¿Qué ambiente encuentras en La Vega en el día de hoy después de, obviamente, el caos y la confusión que se vivió ayer? Y también hay que decir de la pronta respuesta de los organismos de socorro que tuvieron que en medio del gentío hacer el trabajo que fueron a hacer. Cuéntanos cómo está hoy la situación allí en La Vega. En torno a la construcción desplomada, continúa una cantidad considerable de personas ahí, de pendencieros, como decimos comúnmente. También algunas autoridades vigilando, hay un cerco, no permiten que nadie se acerque. Pero más allá de lo que quedó ahí, están velando los restos de la joven Yasiris Joaquín de Jesús, de apenas 31 años, quien dio a luz hace solo algunos días a su bebé. Retornaba al trabajo luego de cumplir esa licencia de maternidad. Una situación muy lamentable, la familia inundada en luto y dolor, amigos, los conocidos hablan maravillas de ella, del tipo de persona que era, que aspiraba, siempre buscando la manera de superarse, y un buen ser humano, es como la describen. La familia no quiso permitir acceso a la prensa, lo cual nosotros entendemos a la perfección por el momento de dolor que están viviendo. Yo pude conversar un poco con ellos sin cámara ni nada, y en ese pequeño momento pude percibir la frustración que ha producido esta tragedia en esa familia, una muerte así inesperada de una mujer joven en la flor de su juventud, acabando de dar a luz a su criatura. D'Angelo, ¿ha podido hablar con alguna autoridad del cuerpo de bomberos o alguna autoridad que dé el número final de personas que posiblemente estaban en la edificación a la hora del colapso? O si hay sospecha de que queda tal vez otro alguna cuerpo o alguna otra persona. Ese dato todavía no lo han ofrecido. Creemos que todavía es quizás un poco apresurado pero se siguen las labores de búsqueda en el lugar. Lo que sí podemos decir es que de las personas heridas, la de mayor gravedad fue la jovencita Jessica Bueno, de 22 años, quien permanece recluida en el traumatológico Profesor Juan Bosch, de aquí de La Vega. Ella es la persona quien ha recibido recibió mayores traumas, aunque no tiene fracturas que comprometan, ¿verdad? Pero sí tiene traumas. Traumas son golpes que recibe la persona en el cuerpo. La fractura es cuando rompen huesos, ¿entiendes? ¿Cuántos heridos contamos al momento, D'Angelo? Alrededor de 6 heridos. Es que era mediodía, la gente duerme siesta en La Vega. La gente había salido a comer. A su casa a comer. Gracias a Dios, había pocas personas. Esa costumbre sigue. Algunas personas. Pero la estuviera buscando su familia. A mí me falta información. La estuviera buscando su familia. ¿Cómo tú vas a tener una persona atrapada y no va a estar desesperado buscando a tu familia? Claro. Algunas personas nos han hecho ese comentario así, de manera volando así, que pudo haber sido una tragedia mucho mayor de haberse producido en otra hora o en otra fecha en esta edificación. D'Angelo, muchísimas gracias por estas informaciones. Ahora vamos a pasar a escuchar las informaciones que dio de un parte médico, uno de los médicos involucrados en esta atención. Doctor, la situación de Jessica. Jessica, bueno, una paciente de 22 años de edad que llegó aproximadamente a las 11:05 de la noche del día de ayer. La persona que rescataron ayer después del evento es una paciente que está consciente al momento, está estable dentro de sus traumas, tiene un trauma de tórax con fractura costal de la tercera y la 10ª costilla izquierda, tiene un trauma cerrado de abdomen que se está descartando porque al momento no tiene nada por el cual se lleva la cirugía para resolver la parte abdominal,
y tiene trauma de miembros inferiores. El trauma de miembro inferior es lo que más nos llama la atención, porque tiene una radiomiólisis y con probabilidad de hacer un síndrome compartimental. Eso es que la pierna inferior izquierda de ella, con todo y muslo, está edematizado, está muy crecido por el edema secundario al aplastamiento que tuvo cuando se derrumbó el edificio. Está en la unidad de cuidado intensivo, en la cama 3, ella está despierta, está consciente, y ahora la vamos a proceder con hacerle unos cuantos estudios tomográficos y Doppler y sonografía para seguir descartando y tener un diagnóstico definitivo de la paciente. Con relación a los familiares, ¿ya han venido? Sí, los familiares estuvieron por aquí ayer, están por aquí hoy. La doctora Daniela Pérez, que es la encargada de UCI, va a tener un conversado con los familiares aproximadamente a las 11 de la mañana, y por el momento seguimos trabajando con ella. ¿Es que se le prestarán todas las atenciones debidas? Sí, claro, todas las atenciones del lugar se le van a prestar a Jessica, y esperamos en Dios que ella pueda salir de este centro sin ninguna alteración de su cuerpo. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahí escuchábamos al doctor hablar de las condiciones de salud de Jessica. 22 años, fue la persona que quedó atrapada por varias horas en el colapso del edificio de multimuebles en La Vega, que está estable, eso es muy bueno. Osiris, ¿habrá que dar recomendaciones? Sí, muchas. Porque este tipo de cosas no pueden pasar por alto. La sociedad tiene que asumirlas de manera integral y exigir que las autoridades sometan a la acción de la justicia con consecuencias penales a aquellos que se arriesgan a modificar estructuras sin tener planos aprobados. Es decir, que el Estado pueda perseguir a cualquier ciudadano de Jimaní, de Pedernales, de Montecristi, de Santo Domingo, que esté levantando una estructura o remodelando una estructura sin tener las autorizaciones correspondientes. ¿Tú sabes por qué? El presidente del CODIA, Cristian Rojas, te mencionó ahorita, ¿y si hubiera un terremoto? Justo para allá. Si esto es con peso muerto, claro, hubo una intervención absurda, ilógica, irracional, solamente a una persona que desconoce la ingeniería se le ocurre tumbar una columna, olvidando que la columna es un elemento estructural vertical que transmite carga desde una losa de techo hasta una zapata que está en el suelo. Mira, cuando Osiris, tú rompes esa columna, Osiris, ¿tú estás rompiendo la línea de transmisión de carga? Tenemos en la línea telefónica a Kelvin Cruz, que es el alcalde del municipio de La Vega. Y presidente de la Federación Dominicana de Municipios. Que me imagino será el defensor de la población. Buenas tardes, Kelvin. Sí, buenas tardes, a su orden. Lamentando mucho lo que ha pasado en tu ciudad, y quisiéramos saber qué información previa tenía la alcaldía respecto a estas remodelaciones en el edificio y cuáles acciones va a emprender la ciudad para que se remedie un poco del daño que se ha causado. Sí, lo primero que quiero es decirles que como veganos estamos muy consternados con esta terrible situación de la cual nos hemos sorprendido pocos minutos antes del mediodía de ayer, y que ahora, recientemente terminamos la primera etapa, donde concentramos todos nuestros esfuerzos con los equipos de rescate, de emergencia, bomberos, policía, ejército, el equipo Hurón, equipo élite del ejército, a todas las alcaldías que mandaron su cuerpo de bomberos. Estamos prácticamente trasnochados, porque a altas horas de la noche sacamos el último, lamentablemente, cuerpo sin vida. Entonces, estamos cerrando la primera etapa, donde nos concentramos única y exclusivamente en salvar las vidas, dejando un poquito la parte material a un lado, y ya ahora estamos iniciando para abrir el segundo ciclo, que será el ciclo del levantamiento de daños, peritaje técnico y demás. Entonces, yo, como alcalde de La Vega, pues estoy en el centro buscando que las cosas se hagan de manera correcta, pero que tampoco se vulnere el derecho de nadie, proteger las familias, las frustraciones, el impacto que esto ha generado, pero también salvar el derecho que le asiste a la parte empresarial en función a la verdad. Kelvin, este veredicto que das de el último, de que ya cesaron la búsqueda, quisiera que nos lo reiterara, y qué autoridad dio este parte. Repítame, por favor. Tú decías que ya sacamos el último cuerpo.
esto de alguna manera es un anuncio, pregunto yo, de que cesó la búsqueda. Sí, así es. Ya anoche, tanto el general Méndez, director del COE, el general César Arturo Abreu, director del Cuerpo de Bomberos de La Vega, más un contingente de la Defensa Civil, Cruz Roja, el COE, estuvieron aquí en una mesa de trabajo y ya en la madrugada, ya 1 de la madrugada más o menos, se procedió a sacar, lamentablemente sin vida, el último cuerpo de la joven Yacir de 30 años que lamentablemente perdió. ¿Tienen algún informe oficial de la cantidad de personas que se encontraban en el lugar entre empleados y posibles clientes a la hora del colapso? Se ha estado cruzando el tema con los gerentes, propietarios del comercio, y entonces en función a eso se estableció la persona que se definió que había unas 6 personas. De esas 6 personas se salvaron 4 inicialmente a tempranas horas de la tarde. De esas 4 fueron por un centro de salud. De las 4, 3 fueron dados de alta de inmediato. Una se quedó en observación, pero sin ningún trauma superior. Y al final de la noche, a las 10, 11 de la noche, sacamos la 5ª persona debajo de los escombros, y ya hacia las 1 de la madrugada, la 6ª persona lamentablemente no la pudimos sacar con vida. A nivel de la leyenda popular y la gente hablando en la calle, me lamento tener que interrumpirlo cuando usted nos está dando números estadísticos reales, pero la gente dice o insiste que habían trabajadores, que podían haber trabajadores que no han sido contados. Usted sabe que en toda parte del mundo y en nuestro país no escapa de esta realidad. La gente emite opiniones que no son oficiales. La gente establece conversaciones, fija posiciones, y a veces corresponden a la verdad y a veces no. Estamos hablando de informes, de cruces oficiales que hemos tenido con los responsables, tutores, gerentes, propietarios de establecimientos, compañeros de trabajo y la gente que estaban ahí en el mismo momento, que pudieron salir antes del desplome y que saben lo que estaba pasando ahí adentro. Hay una teoría de unos que dicen que habían unos nacionales haitianos, hay otros que dicen que no. Exacto. Entonces, lo que nosotros estamos manejando el tema en función de teorías oficiales, de organismos oficiales que tienen la prerrogativa para hacer las investigaciones y dar estadísticas o números. Bueno. Kelvin, se habla de un incendio que ocurrió hace unos años en este edificio. 2019, marzo. Tú eres el jefe del Cuerpo de Bomberos de La Vega. ¿Tú has tenido acceso al informe que redactó ese organismo en el momento? Sí, todos fuimos testigos. Recuerda que La Vega es una ciudad que no es tan grande para uno perder, ¿verdad?, un hecho como ese en el centro de la ciudad, que no lo tenga en vista. Simplemente tuvieron un fuego en el último piso y el fuego se atendió, se le dio el frente y se quedó ahí. Pues ya hay una teoría que se quemó entero, que se socavó todo, que se consumió todo. Como le digo, hay muchas opiniones que a veces se corresponden o no a la verdad. Kelvin, ¿qué le corresponde a la alcaldía en una situación como esta de un incendio en una edificación de su territorio? ¿Qué dice la ley que debe hacer la alcaldía tras una situación como esa? Bueno, lo primero es que el Cuerpo de Bomberos es una institución apéndice al Ayuntamiento de La Vega, pues de una vez dar el frente en primera línea, como lo hicimos en este caso. El general César Arturo Abreu pues estuvo al frente, la primera línea de acción, dando el frente y coordinando todas las acciones. Ya luego de esto, nosotros hemos estado al lado, ¿verdad?, de las partes envueltas en este lamentable hecho, tanto de los familiares, de las personas que pudieron salvar su vida. No, yo me estoy refiriendo de la que no pudo salvar su vida. Perdón, Kelvin, me refiero al momento del incendio de 2019. ¿Qué pasó de luego que lo sofocaron? ¿Qué dice la ley de que debe hacer la alcaldía con respecto a una situación como esta? ¿Y qué hizo? Es que los bomberos son los que dan un dictamen o un criterio técnico de una opinión oficial. ¿Cuál fue en este caso? Hubo un fuego en el último piso y más adelante puedo tratar de buscar esas informaciones de manera más oficial o algún acta, pero simplemente dieron la opinión del fuego que hubo, que se atendió, que se apagó y que podían proceder, ¿verdad?, a
a poner y adecuar como estaban las instalaciones. O sea, eso pasa todos los días. Recuerden que los bomberos todos los días tienen 2 y 3 fuegos en diferentes lugares. Pero nos gustaría saber qué informó el cuerpo de bomberos en este caso particularmente. Cuando el cuerpo de bomberos dio su opinión que hubo un fuego en el último piso. Sí, pero ellos no hacen recomendaciones después. No hacen no se hizo un dice que no lo tiene, sí, no lo tiene a mano, que lo va a revisar. Andan unas opiniones diciendo como que los bomberos tienen recomendaciones de cimiento, de estructura. Eso es falso. Por eso, yo le pido a los medios de comunicación, con el mayor respeto que se merecen, que tenemos en este caso que tener un poquito de calma y prudencia para esperar que la mesa técnica que va a hacer el peritaje haga su trabajo, y ninguna opinión del alcalde, ni del jefe del cuerpo de bomberos, ni de la policía, ni de la civil pueda contaminar una investigación transparente y seria que debe de salir de esta mesa de trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Kelvin. Lamentamos mucho lo que pasó en tu ciudad. Sí. Muchas gracias por el seguimiento y por estar pendiente de nosotros. Pero realmente, Kelvin, nos gustaría saber, como tú dijiste, que ibas a revisar si hubo un estudio para darle seguimiento y saber qué dijo en su momento el cuerpo de bomberos sobre después del incendio. Yo entiendo, si mal no recuerdo, que simplemente hubo un acta reportando un incendio en el 4º piso de la tienda y que ellos fueron y atendieron y resolvieron el tema y ya, es lo que yo tengo entendido, pero motivado por ustedes voy a acercarme de general para buscar esta información de manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Kelvin. Kelvin Cruz, alcalde de La Vega, de la ciudad de La Vega, ha estado con nosotros en esta mini cobertura. Déjame hacer una puntualización a Juan Carlos porque es importante para él y para todo el público. El cuerpo de bomberos aquí en cualquier parte del mundo tiene 2 tareas fundamentales, solamente. Primero, sofocar el fuego, o el incendio, digamos, para distinguirlo del fuego. Son 2 cosas distintas, el fuego y el incendio. Eso lo que había era un incendio, no un fuego. Ok, sofocar el incendio. Número 2, determinar las causas del incendio. Por las condiciones estructurales en que quedó la edificación, no es tarea del cuerpo de bomberos. Estoy de acuerdo. ¿Es tarea del propietario? No, es tarea de la institución que tiene que velar por. En este caso, ¿cuál? Por tanto, se entiende que si hay un incendio que afecta a una institución pública o privada, tiene que venir una agencia estatal a auditar cómo quedó, pero no es tarea es que el cuerpo de bomberos no tiene está bien, pero me está faltando, es que estoy buscando, preguntando, ahora porque me está faltando me está faltando quién se responsabiliza de esto, me está faltando que desde el punto de vista del Estado alguien haya ido a ese sitio y viera si debía ser siendo habitado o utilizado para carga, como tú decías y decías. Tú estás partiendo de un Estado proactivo y no de un Estado reactivo que tenemos. El Estado es reactivo, tú tienes que pedirle al Estado que vaya y lo haga, porque él por su propia voluntad no lo hace. Pero yo veo que la DGI va donde ti. Ajá. A cobrar, sí. Y aduana. Y aduana va donde ti. Cierto. Todo lo que sea cobrar. Necesitamos que vayan también a otros lugares, claro, a otras instituciones. De acuerdo. O sea que finalmente, por iniciativa propia. Para velar por la seguridad del ciudadano. Por lo que tú has dicho, Siri, por lo que dijo el ingeniero Rojas, nosotros de verdad somos un país bendecido. Sí. No, y imagínate un terremoto como el del 46 de magnitud 8.1 con ese tipo de construcciones. Que debo decirte una cosa, la información que yo he recibido de La Vega hoy es que no es solamente esa estructura que tiene esas falencias, que hay muchas estructuras importantes en La Vega que han ido creciendo sobre la base del remiendo. Remiendo aquí. Sí, pasa en la medida que me va entrando un dinerito, hago un remiendo nuevo. El anexo. Y lo que voy anexando. Entonces voy levantando una estructura de remiendo. Lo que venimos del barrio indicado en la ingeniería. Lo que venimos del barrio lo hemos visto eso toda la vida. Y esto, hoy día, en el barrio de la República Dominicana en sentido general, la figura y la estructura de madera ha ido desapareciendo y sustituida por estructura de concreto hecha sobre ese criterio. Claro que sí. Y el ingeniero Ciris de León, que es además geólogo, vimos lo que vimos ayer, que lo captó una cámara rápidamente, vimos un sándwich que se hizo en breves instantes, ¿verdad? Así es. Sin que se moviera la tierra de abajo. Sin que se moviera la tierra de abajo. ¿Qué pasaría desde su experticio en el caso de un terremoto fuerte con todas las edificaciones que están construidas bajo ese perfil? Si uno te dice la realidad, mucha gente va a decir tremendista. Alarmista. Sí, hay que como serlo, dice una periodista amiga de ustedes, él es un asustador.
Y me parece muy bien, hay que hacerlo en este momento. Sí, pero ¿qué ocurre? Una cosa como esa. Revisa el caso de Haití. Haití no está en la India, no está en la China. Ahí al lado. Comparte la isla con nosotros. Por tanto, para la geología no hay fronteras políticas. Las fallas que están allá están aquí. Y el terremoto que te impactó allá te puede impactar aquí. Con ese terremoto del 12 de enero del 2010 colapsaron 400,000 estructuras. Wow. Incluyendo 5,000 escuelas. Oigan de lo que estamos hablando. ¿Por qué tú crees que es el segundo terremoto de más víctimas fatales en el planeta Tierra? Solamente superado por el terremoto de China de 1556. Ya tú sabes. Ningún otro terremoto, salvo ese de China, había provocado 316,000 muertes en un instante. En un instante. La crisis política que tú ves en Haití, y Albanelli la conoce porque ha ido muchas veces allá a hacer reportaje, es consecuencia de ese terremoto. No, pero lo decía Edwin que no se ha podido levantar más. Hablábamos con Edwin Patterson de un secuestro y luego de las elecciones, que la comisión que va a hacer las elecciones está en el palacio está en la sede del primer ministro, porque no tienen oficina. Tienen. Todos los ministerios se cayeron, el Palacio de Gobierno se cayó, las iglesias se cayeron, las escuelas se cayeron, los hospitales se cayeron. Es decir, se cayó lo básico. ¿Qué ocurre? Aquí, para tranquilizarnos en ese entonces, ¿qué dijo todo el mundo? Es que en Haití se construye mal, sin normas, sin ingeniería, lo hace cualquier gente. Ajá, y en los Alcarrizos, y en Pantoja. No, quizás en el Bajo Yuna. Y Capotillo y Simón Bolívar y toda esa ribera que está construida sobre un terreno irregular. Claro. Arcilloso. Así mismo, arcilloso. Y empatado, compensado con columnas. Claro. Aquí hay casa que la mitad está afuera. ¿Quién supervisa eso? Nadie. Ve por el jardín zoológico para que tú veas la barbaridad. Nosotros hicimos una rueda de prensa un día desde la UNESPI, ahí todos nosotros convocamos a toda la prensa. Miren eso. Imagínense ahora un escenario de un terremoto. Y la prensa se quedó impactada. Claro que sí. Porque la gente tiene las estructuras en voladizo, en un talud vertical, desafiando las leyes de la gravedad, desafiando la ingeniería. Imagínate una sacudida sísmica de 2 minutos, de 3 minutos, moviendo ese suelo. El terremoto de Chile duró 10 minutos. La gente no lo cree. Aquel de Valdivia, de mayo de 1960, duró 10 minutos, que fue de magnitud 9.5. Aquí no vamos a tener un terremoto de magnitud 9.5, pero tuvimos uno de 8.1, que te puede durar 3, 4, 5 minutos, con una réplica de 7.6. Devastador. Entonces, aquí necesitamos que cuando ocurran situaciones de este tipo, todos nos pongamos de acuerdo, gobierno y sociedad. Ingeniero. Auditemos lo que tenemos y corrijamos las vulnerabilidades ahora, a tiempo, antes del terremoto. Ingeniero, voy a algo que también me preocupa como ciudadana. Hablamos ya de la cultura del remiendo y de la cultura del anexo, pero también de la posibilidad de que se mueva la tierra. Sí, estamos en una zona sísmicamente activa. De lo que no hemos hablado es de los fallos y vicios de construcción que deja la corrupción. Así es. Para entonces hacer edificaciones donde se meten nuestros niños en escuelas públicas, en grupo, donde se supone que debemos pasar, deben ser para los huracanes los refugios designados para los huracanes y los hospitales donde están los enfermos de nuestro país. ¿Qué podemos hacer? ¿Existirá, así como debe haber un permiso puesto en la puerta que diga esto lo construyó fulano de tal? Eso de verdad se le da seguimiento y porque obviamente un terremoto es un terremoto y no, por más bien que se haya construido, va a sufrir Habrá daños. Habrá daño, pero es diferente un daño a una charlatanería entregada donde pueden morir decenas y centenares de personas y entonces después no hay responsabilidad y nadie dice nada. Comienza por esa última parte de tu brillante enfoque. Responsabilidades. Cuando tú tengas que asumir, como se asume en China, en Taiwán, en Corea, en Italia, en Chile, en Japón, en California, la responsabilidad. Cada vez que en uno de esos países o ciudades que he citado ha habido un evento sísmico, se ha salido a buscar quién construyó lo que se cayó. No importa que haya construido 10, 15, 20 años atrás.
venga. Inclusive en Taiwán hubo un caso de una edificación residencial multihabitacional, había más de 200 apartamentos ahí, colapsó con un sismo y salieron a buscar a los dueños de la empresa. La empresa ya había cerrado hace años y como quiera fueron y buscaron de manera individual, uno por uno. Usted era socio de esta empresa cuando construyeron esto, venga, y todos fueron a los tribunales y todos terminaron en la cárcel. Bueno, Italia lo hace eso es lo así. que debe pasar. ¿Qué ocurre? Aquí cuando usted construye una escuela o un hospital o una iglesia, cualquier estructura sensible, usted tiene que asumir la responsabilidad en el tiempo, salvo que usted pruebe que con posterioridad hubo una intervención de la estructura y modificaron lo que usted hizo. Claro. Y ya usted está liberado de responsabilidad. O que era un sismo categoría 15 y obviamente no iba a aguantarlo. Y que en los términos contractuales suyos le dijeron, no me sobrediseñe para un sismo grande, sino para un sismo moderado. Ajá. Porque se supone que si tú vives en una zona de riesgo sísmico, y somos una zona de riesgo sísmico, tú tienes que considerar, primero, la carga muerta de la estructura, que es su propio peso. Segundo, la carga sísmica del día que venga el evento sísmico, con el tema de cuál es la falla más cercana que tú tienes, cuál es la posibilidad de que tengas un sismo de gran magnitud ahí y qué puede ocurrir. Y la carga de viento que tú tienes aquí cuando vienes con un huracán categoría 4 o 5 que tiene que entrar ahí. Las normas lo establecen. O sea, tu estructura no puede caerse con un huracán. No. Porque tiene que resistir esa carga de viento. Exactamente. Entonces tú tienes que entrarle en el análisis estructural. Como hacemos con los puentes. Se diseña el puente y el modelo a escala. Se entra a un túnel de viento para ver cómo va a responder con una carga de viento. Va a fallar. Entonces introduce las modificaciones en el modelo a escala antes de llevarlo. No con los carros pasando. Muchísimas gracias por ayudarnos en esta cobertura que hemos dado al triste caso del colapso de la edificación de multimuebles en La Vega. Gracias, ha sido todo un honor y un lujo haber contado con la presencia aquí en cabina del ingeniero Osiris de León, geólogo, que nos ha acompañado en el día de hoy también. Vamos a invitarlo a que hable de minería. Pero claro que sí. También al presidente del CODIA, el ingeniero Cristian Rojas, y a nuestros compañeros colaboradores que nos dieron información desde La Vega. Y a don Kelvin que sacó. Y al alcalde de La Vega, al señor Kelvin Cruz. Un hermano, gracias. una persona muy querida. Muy querida, Kelvin Cruz. Esto es el plato del día.